Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La magia y el caos de ser padres. Hoy no se imaginan la emoción que tenemos porque este episodio es muy especial. Así es, mi Patti. Estamos celebrando el mes de la lactancia, un momento importantísimo para reflexionar, aprender y visibilizar todo lo que implica alimentar desde el cuerpo, desde el vínculo y el amor. Y hoy tenemos una invitada de lujo. De lujo total. Nos acompaña nada más y nada menos que la vicepresidenta de la República del Ecuador, María José Pinto. Mujer, madre, amiga, líder y una voz activa en temas de salud y bienestar. Nos honra con su presencia en nuestro podcast para conversar justamente sobre lactancia, lo que significa, los retos que aún enfrentamos como sociedad y cómo podemos apoyar mejor a las madres en esta etapa tan transformadora. Este episodio es una invitación a mirar la lactancia no solo desde lo biológico, sino desde lo emocional, lo político y lo social. Porque cuando apoyamos la lactancia, también estamos construyendo un país más consciente y más humano. Totalmente, Majo. Así que prepárense porque este episodio está cargado de verdad, de inspiración y de muchísima ternura. Bienvenidos a todos. Bienvenida, Majo, a nuestro podcast. Estamos felices de tenerte aquí nuevamente. Cuéntanos un Muchísimas poco, gracias. Majo, de ti, cuéntanos lo que has hecho, cuéntanos un poquito una intro. A ver, bueno, muchísimas gracias por tenerme aquí. Yo soy mamá de tres. Trabajé durante muchísimos años en el sector privado. Luego, el presidente me pidió que le acompañe en su primer periodo en la Secretaría de Desnutrición Crónica Infantil, de la cual yo sabía pero no sabía la importancia real que tenía en el desarrollo del país. Y bueno, fui aprendiendo y hoy día estoy como vicepresidenta del país y la verdad es que voy a seguir trabajando con los niños porque su desarrollo, el futuro, el bienestar y el bienestar de sus familias es lo que nos van a hacer crecer y continuar como país. Entonces, bueno, ese es mi trabajo, mi forma chiquita de decir quién soy, pero que lo que me hace ser quien soy es también ser esposa, ser mamá y el trabajo viene por ahí. Qué lindo, Majo, realmente tenerte aquí para nosotros es un honor. Ya te conocíamos un poquito tras de este rol tan importante de ser vicepresidenta. Te conocíamos desde el rol de mamá y de ese rol también quisiéramos topar porque nuestro podcast es justamente enfocado en la maternidad y en este tema tan importante de la lactancia. ¿Cómo te fue a ti desde esa etapa? Uf. A ver, creo que me fue diferente en mis dos hijas. Bueno, tengo que decir que gracias a la Patti logré entender la importancia que es la lactancia en el desarrollo de nuestros bebés y en el desarrollo como mamás. Porque finalmente, claro, uno no entiende que el tema de la lactancia también lo que hace es contraer el, el útero y el desarrollo que tiene neurológico tanto en la mamá como en el bebé. Y yo creo que es un tema que solo te dicen que es, o lo que yo entendía, es que es solo un tema de alimentación. Y claro, muchas veces uno dice, bueno, sí, es solo alimentación, entonces la alimentación puede venir de otros lados también. Pero nadie te dice lo completo que es la lactancia y que va mucho más allá de solo un tema de alimentación. Y gracias a la maravillosa Pati, yo logré. Mis dos hijas fueron súper diferentes. Creo que en el proceso, bueno, las dos en general son súper diferentes. Estadísticamente, ajá, súper diferentes. Pero sí, en la segunda me fue mucho mejor. En la primera, además, tenía alergia a la proteína de la leche. Y es otro mito, que cuando tienen alergia a la proteína de la leche, generalmente los doctores, o bueno, el primer doctor que llegué y la Pati me dijo, "Pati, ¿dónde ese doctor?". Sí, los doctores tampoco son muy pro lactancia, muchos, la mayoría, y claro, el primer gastroenterólogo me dijo, usted tiene que dejar de lactar, hay que darle un sucedáneo de leche, y bueno, es lo que hay. Cuando en realidad hay ya luego, después que lo que me dijo, empecé a leer y todo el tema de las alergias está comprobado que hoy se da justamente por una falta de lactancia.
Entonces, yo soy súper alérgica, tengo que decirlo, mi mamá me dio un poquitito de lactar. Y claro, son todas estas cosas que uno va aprendiendo y que uno va aprendiendo siempre y cuando tenga la información correcta. Que es lo que siempre decimos. La información es poder. Total. Pero llegar a esa información es complicado. Y llegar a esa información, y claro, te tienes que poner a investigar y tienes que saber. Y en mi otra hija le dio COVID a los 8 días. Y claro, también es como no puede respirar, entonces no le des de lactar. Y la Pati me dijo, tú dale, más bien no te separes. Está comprobado que ya hay los anticuerpos dentro de la leche, le va a ir mucho mejor y la verdad es que no le tuvimos que hospitalizar. Entonces, son todas estas cosas que hay por detrás, pero primero tienes que tener a alguien que te esté haciendo barras, Sí, totalmente. apoyando, que te diga, no, tú dale, tú dale, tú dale. Generalmente no es alguien de la familia, porque no necesariamente hay el apoyo. Yo creo que mi esposo fue aprendiendo poco a poco ese apoyo, porque al principio, con la poca información que tienes, es como, ay, no te hagas lío, el sucedáneo de leche está ahí. Y bueno, además, yo tuviera la posibilidad de comprar, pero ¿y las mamás que no lo tienen? Y generalmente son las mamás que menos información tienen también. Entonces, hay que hacer muchísimo más por información. No es fácil. Uno cree que es un acto, al ser natural, cree que es fácil, normal, etcétera, y alguien te tiene que enseñar. A ti y al bebé. Sí, porque aparte, bueno, esto que tú mencionas, Majo, sí es muy importante volver a mencionarlo, porque la lactancia normalmente muchas mamás piensan que es natural, es como que fluye y a veces no es así, o sea, es duro. Yo me acuerdo con tu primera pequeñita que fue difícil y nos tocó hasta poner la pezonera y toda la cosa porque no nos íbamos a rendir de que coma esa bebé. ¿Ok? Entonces yo creo, y yo le decía a la Majo, y les digo a las mamás igual, ¿qué pasa? Si tú ves un problema en la primera vez, dices, ok, dale fórmula. ¿Ya? Porque es la primera opción que te dan. No te dicen, a ver, espérate, yo me voy a quedar contigo, vamos a intentar, y vamos a intentar, y vamos a intentar, y vamos a intentar. Porque a veces, tú sabes, Majo, es como que coge de una el bebé y todo bien. Pero normalmente eso no suele pasar en todos los casos. Es más difícil que agarre bien, abrir los labios, que no le duela a la mamá, o sea, es todo un proceso. Entonces, sí creo que es muy importante que la mamá tenga esa información previa en el embarazo, exacto, para saber, porque yo le decía a la Majo, porque obviamente yo a la Majo no le pude acompañar en su parto, pero le explicaba así, Majo, verás, es importante el apego, es importante que esté contigo, o sea, todos los previos para que se acuerde, y obviamente a su esposo también, por favor, acuérdate, esto es importante. Entonces, claro, con eso ya se gana bastante. Y literalmente, yo di a luz natural, entonces estaba súper consciente. Mi segunda bebé ya fue mi primera vez fue con epidural, mi segunda vez fue sin epidural, porque, no, esto no sé cómo explicar, porque me dicen que valiente, pero si bien es un tema de valentía, también es un tema de estar consciente y a mí me funcionó. A mí me funcionó estar mucho más consciente. Primero, el epidural, lo que me hizo a mí, yo puedo comparar lo que me hizo a mí la vez, es que me demoré muchísimo más empujar porque tu cuerpo no siente. Entonces, literalmente no eres capaz de saber qué es lo que tienes que hacer, te tienen que decir. Ya empujé ahorita y es como, sí, pero no siento, o sea, ¿qué estoy haciendo? En cambio, la otra fue rapidísimo, ya ni me acuerdo del dolor. Sí, porque mi prima acaba de dar a luz y me dice, ¿cómo hiciste? Y yo como, pues no lo sentí eso. Y no me acuerdo, no me acuerdo. O sea, me acuerdo que me dolía, pero en verdad no me acuerdo, no es un dolor. La apéndice me acuerdo. El hombro, yo me he dislocado varias veces el hombro me acuerdo cada vez que me duele, pero el parto. Y yo recuerdo que cuando hablé con Majo ya en su posparto, después de dar a luz, porque yo fui inmediatamente cuando di a luz, la Majo me decía, dar a luz sin epidural fue de verdad diferente. O sea, fue como transformador y literalmente me siento súper bien, al contrario de lo que pasó antes. Entonces, sí creo que también ese estado de conciencia que tú dices es tan importante también en todo sentido, porque fue diferente, completamente. Totalmente. Sí, es estado de conciencia. Y el otro día comparaba porque mi prima me decían, ¿qué te acuerdas? Y
si bien la epidural no te duerme, yo no me acuerdo muchas cosas de mi primer parto como me acuerdo de mi segundo. Estuve súper presente y y sí, no es, y me dicen que no era un tema de valentía, era un tema de estar consciente para estar ahí para las diferentes situaciones que te pueden llegar a pasar en el parto. A mí me tuvieron que poner es que además me dio COVID a las 38 semanas, me habían puesto anticoagulantes, entonces en el parto me tuvieron que poner para coagular. Entonces son diferentes cosas y no, o sea, a mí me gustó estar ahí y creo que también esa es información. Hay una poca información de lo que te va a pasar cuando das a luz. No sé si es un tema de que la gente no quiere saber porque por temor. Yo me acuerdo, el primero, la que tú me decía, yo entiendo que tengas miedo, pero imagínate toda la humanidad, ¿verdad? Ayuda así. Y sí, es temor, es mucho temor, pero yo creo que la información también te hace consciente de saber qué es lo que te va a pasar en cada paso, qué es lo que tienes que hacer, qué está bien, qué está mal, cuáles son las alertas. Pero tengo que agradecerle, la Pati ha sido un ángel en mi vida y tengo que agradecerle por eso, porque esa conciencia, esa información, a mí me hizo tomar decisiones que de hoy no me arrepiento y más bien hablo al respecto de hay que dar a luz natural, hay que dar de lactar, y hoy con la información que tengo en el trabajo en el que estoy y ser parte de la Secretaría de Desnutrición Crónica Infantil y esa lucha que tenemos con Ecuador, toda esa información a mí me ha servido para poder transmitir al resto de mamás con las que hablo en mi día a día o voy a visitar a las casas y esa es la información que tengo. Quisiéramos que nos cuentes un poco sobre esto de la Secretaría, mi Majo, porque claro, ahí digamos que inició un poco más profundo este tema de seguir educando a las personas y de tener ese mayor compromiso que tú ya tenías de por sí con tus bebés y con todo lo que tiene que ver con el tema de la lactancia. Entonces, cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, tenía el trabajo era conmigo misma y la información fue para mí, digamos, con gente cercana o amigas que me preguntaban. Pero una vez que llegué a la Secretaría de Desnutrición Crónica Infantil, me di cuenta que esa información era valiosa justamente para prevenir la desnutrición crónica infantil. ¿Qué es la desnutrición crónica infantil? Es cuando nuestros niños no crecen, no es un tema de peso, es un tema de largo, digamos, de los niños cuánto tienen que crecer. Y el problema es que no se desarrolla ni física ni intelectualmente de forma completa. Y eso es en realidad lo que más nos preocupa porque quiere decir que estamos perdiendo a nuestros niños. Si es que no están desarrollados completamente, eso quiere decir que no van a tener las mismas oportunidades en la vida. Entonces, ese trabajo es el que estamos buscando, pero ese trabajo solo se puede dar con información, sobre todo en el tema de lactancia, en el tema del parto. Entonces, es pasar esa información que yo recibí al resto del país. Qué lindo, Majo, porque, bueno, los que ya me han escuchado y con Patti saben, pasé la historia así como que medias copiadas, no sé si por el nombre o qué pasó, pero es como lo mismo. Gael también fue un parto con epidural, Emilia no, Gael APLB y gluten, alergia cero, Emilia, o sea, como el mundo está aquí, a la derecha y a la izquierda, y son súper diferentes entre el uno y el otro. Pero esto sí ha hecho que podamos ayudar a muchas mamás, porque la mayoría de mamás pasan por lo mismo. Yo pasé por 4 pediatras hasta cuando llegué a donde la Pati, porque yo no le conocía a la Pati antes de mi primer hijo, y también me dijo como, no, no le creas, tu leche sí sirve y es lo mejor que le puedes dar, no le hagas caso. Y claro, yo lloraba porque todo el tiempo me decían, no, es que tu leche le está matando a tu hijo, deja de ser necia, no sirve tu leche. Y yo lloraba a mares porque para mí sí era mi sueño dar de lactar. Y yo decía así como, ya, creo que de verdad. Y con mi esposo hablábamos y decíamos, ni modo, le tocó el sucedaño que huele a pescado. Dije, y ahora, y ahí apareció la Pati y fue como, cálmate, sí puedes. Obviamente hay que hacer una dieta y hay que cuidarse y hay que cambiar tu forma de alimentarte, pero lo puedes hacer y yo creo que eso sí es tan importante para la sociedad. Hay muchas mamis que igual llegan al vertiente y pasan por esto y ahora podemos comunicarnos y decirnos, no, tranquila, sí se puede. Todo bien. No es fácil, No, para nada. no.
Los que nos acordamos de esa dieta sabemos lo que decimos, no, no es fácil. Creo que es la única dieta en la que en verdad comes 12 cosas y ya. Pero tú Y sabes ves ¿no? que feliz. yo descubrí que yo seguía teniendo ciertas alergias que tuve de chiquita, de grande, por haber hecho la dieta. ¿Sí? Entonces, claro, yo me sentía mejor. Le digo, Pati, yo me siento mejor. Y, o sea, es como, ¿qué me está pasando? Y terminé donde la Cris, que es maravillosa. Sí, Tengo totalmente. que decir También. que es maravillosa. Y tengo que agradecerle al doctor Aymacaña también, porque cada vez que yo iba al mes me decía, un mes más, María José, un mes más, tú puedes hacerlo. Y la verdad es que yo descubrí que también que seguía teniendo alergias gracias a la dieta Kiss. Y la Cris me dijo, es que tú seguramente sigues teniendo y seguías comiendo, porque en verdad no te hacían sentir pésimo, pero si es que tienes, tú sigues obviamente fui introduciendo igual con la Cris, etcétera, etcétera, pero te das cuenta y ahí te das cuenta que en verdad uno hace, o no, creo que todas las mamás hacemos un montón por los hijos, porque me he dado cuenta que tampoco el ser mamá tampoco viene con todo este tema y nos cargan mucho y que tenemos que hacer todo, pero no necesariamente para ser una buena mamá tienes que hacer todo, también nos juzgamos mucho, Sí. nosotras y el resto, y creo que también tenemos que dejar de juzgar. Entonces, sí, o sea, hay un montón de cosas que tenemos que aprender. Pero en esa parte que tú dices también y que mencionamos antes, Majo, el tener una tribu de apoyo es súper, súper importante. Aquí metemos otro tema también que lleva a ser como igual de importante, digámoslo así, que es el tema de la depresión, porque acuérdate una cosa también, Majo, el tener este soporte, el tener este apoyo, el tener a otras personas que nos están haciendo barras, como tú dices, también nos ayuda a calmar un poco esa ansiedad que podemos tener porque es algo nuevo. O sea, literalmente todo lo que lleva a la maternidad la primera vez es algo nuevo. Ya digamos que con Elena era diferente porque ya viviste estas cosas, entonces, bueno, mejoramos otras, Sí. pero es diferente. Lo que me pasó a mí mucho también, no sé si te acuerdas, es que era súper solitario, porque levantarse 3, 2 o lo que fuera a veces o en la madrugada es solitario. Sí. Yo nunca logré dar de lactar acostada, entonces yo en verdad sí me tenía que despertar, levantar, etcétera, etcétera. Entonces, el tener esta tribu, el saber que además hay alguien en ese chat que te responde, y puede ser que no sea ese chat, puede ser que sea una amiga que dio a luz contigo en la misma época, puede ser en el sector público hay estos clubs de lactancia, entonces puede ser, pero sí hay que encontrar lo que tú dices, Pati, esa tribu. Y tenemos que aprender del pasado, de cómo antes se criaban los hijos. Los Sí. hijos se criaban en tribu. Ujú. Y aprendían los unos de los otros y preguntaban los unos a los otros. Y eso es lo que tenemos que volver a generar. Que yo personalmente creo que se perdió mucho en la pandemia, que claro, todos nos aislamos en vez de todos compartir y tenemos que volver a compartir experiencias, compartir el tiempo y es lo mejor que podemos hacer y volver a confiar. Y yo me di cuenta en el trabajo que los ecuatorianos dejamos de confiar muchos los unos en los otros y tenemos que volver a confiar y sacar adelante nuestros hijos en conjunto porque finalmente todos estamos aquí por el mismo. Así es, y yo creo que esa parte también lleva un poco de un toque real, porque sí es cierto, y pienso yo, que la pandemia sí hizo que seamos más individualistas, más preocupados por mí y punto, los demás no me importa. Y creo que lo que tú dices, el que tú hables con una amiga tuya que está pasando lo mismo, que es lo que decía la Majo también, el hecho de que si tú tienes hijos de 2 años, de 3 años, no es lo mismo tener un hijo de 14, ¿ya? No es lo mismo, o sea, sí es mejor tener como tu tribu con medios pares que te entiendan realmente, sí, yo también no estoy durmiendo, o sea, cosas como más reales que nos ayuden a que no sea esta maternidad tan solitaria, porque realmente sí es solitaria, sí es. Y más, por todo, lo que nosotros nos ponemos a nosotras mismas, que tenemos que ser perfectas, que todo esté bien, que la casa, que el este de trabajo, o sea, son muchas cosas. Y otra cosa es que hay que entender y hay que bajar la presión, porque yo me acuerdo que la Pati me decía, mira, José, por favor, 45 días, solo te pido 45 días. Y yo, ¡ah!
casa, ni que yo había, trabajaba desde la casa. No, por favor, 45 días, luego te vas a arrepentir, 45 días. Y claro, es difícil, si es que no tienes el apoyo en la casa, te toca salir a hacer las compras, te toca levantarte, hacer, pero ese cuidado a la mamá que había antes, ese Esa era como cuarentena, ¿no? que Que era de se verdad, pero te tanto, era Sí, un como acabas de dar vida Exacto. Te y cuido, te te cuido, protejo. ajá, eso. Y a eso tenemos que volver. Las leyes lo amparan en este país, gracias. Las leyes amparan a esa madre legalmente, pero ahora tenemos que hacer que la familia ampare a los cuidadores y trabajar en el tema de cuidado familiar y cuidado al cuidador. Entonces, seguimos trabajando en eso, pero tenemos que generar esta conciencia colectiva de todo el mundo, que yo les contaba el otro día, igual que el tema de la lactancia. La gente tiene que respetar la lactancia, le guste a quien le guste, y tenemos que empezar a hablar del tema. Sí, totalmente. Definitivamente. pero en eso, justo en el respeto de la lactancia, hay mucho problema con los empleadores. Ujú. Porque claro, o sea, qué molestoso es para mí que cada 2 horas se saque la leche. Y dos Yo no veces. le permito que se saque cada 2 horas. O tengo mamis que también me dicen, no, Majo, o sea, me prohibieron. Me dijo que si es que yo me saco la leche cada 2 horas, entonces mejor coja como acumulado todo, tenga 2, 3 meses más de periodo de descanso y ya Vuelva. regrese todo el Entonces, no trabajo. entender cómo funciona la lactancia. Exacto. Y a mí en verdad lo que me preocupa es, yo cuando trabajaba en el sector privado teníamos, era ahí un respeto, éramos la mayoría mujeres en la empresa, entonces había como más conciencia de lo que significa, pero en la empresa, por ejemplo, habían varias dando de lactar y la única que utilizaba el lactario era yo. Entonces eso quiere decir que había una falta de información, porque no es que no se podía, y claro, yo abría la refri y era como, "Pues solo soy yo la que te está aquí". Entonces era una falta también de información de qué es lo que puedo hacer o la importancia de la lactancia y claro, es eso, seguimos con el tema de que hay que seguir dando esa información, porque uno creería que el tema de la lactancia tiene quintiles de pobreza, que los unos dan más y los otros dan menos, y en verdad no es así. Ahorita no me quiero equivocar, pero más o menos el 60% de los niños menores de 6 meses únicamente son los que reciben lactancia materna exclusiva. Y ese 40% que está Ujú. así, o sea, ¿qué está pasando con ese 40? Y estamos hablando hasta los 6 meses, ¿no? No estoy hablando hasta los 2 años. Ya en los 2 años se pierde, pero los 6 meses que son los vitales y los que sabemos perfectamente que lo único que necesitan nuestros hijos es un tema de lactancia materna. eh, Ahí es donde hay que pelear. Pues que sabes qué pasa también. ¿Qué pasa con los profesionales de la salud? Los profesionales de la salud le dicen, es que ya después de eso, Ya ya no. no sirve. Ya eso es agua, eso ya no le alimenta. Busquemos mejor complementar con un sucedáneo o con la alimentación complementaria o con lo que sea X, pero no la leche materna, que eso tampoco tiene sentido. O sea, no tiene sentido para nada. Justo yo ayer hablaba con una familia que me decía que ellos han visto una investigación de que obviamente para los deportistas de alto rendimiento les sirve full la lactancia materna, o sea, les sirve full la leche de la mamá. Entonces, claro, este me decía, yo me voy a tomar la leche de mi esposa, porque eso me ayuda a mí un montón, igual en personas con cáncer. Entonces, no puedes decir que la leche materna después de los 6 meses no sirve, es una locura. Y con la Pati hicimos un experimento, no sé si te acuerdas, Pati. Y yo creo que fue con la Inés. Ah, no, y con la Elena en el COVID. Ujú. Me dijo, sácate y guarda esa leche. Y vimos la diferencia de color de la leche. Es brutal. O sea, el cuerpo es extremadamente, no sé, Mágico. sabio, mágico, sí, no Sí. sé cómo decir. Y claro, la leche cuando Elena tuvo COVID era amarilla, amarilla, amarilla. Eso quiere decir que tenía mucha más proteína. Y luego ya cuando estaba mejor, se fue como blanqueando la leche. Igual con Inés, cuando a Inés
no me acuerdo qué le dio, pero le dio algo, no era COVID porque no era, Creo que fue era- o alguna cosa así. Sí, alguna de las otras igual, se volvió como de diferente color y tienes los diferentes colores. Yo decía, pues sí, creo que está dañado, es como gris. Y me dicen, no, es porque necesita más de una cosa que otra. Sí. Entonces, ver la diferencia de colores y cómo además va cambiando la leche a lo largo de las que guardamos leche, nos damos cuenta y la comparación es increíble. O sea, el cuerpo es mágico y el cuerpo sabe lo que tu bebé necesita. Y la otra teoría de que no, es que no tengo suficiente leche, tienes la leche que tu bebé necesita. Hay gente que tiene más. Sí, 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 totalmente. Mucho más. Mi prima acaba de donar, la bebé es chiquita y acaba de donar 2.000 onzas. Una Uy, locura. es una Lindo, reproducción gracias. reproductora. Ayuda un A montón. otros bebés, porque eso también es parte de, eso es algo que nosotros también como tribu hacíamos. Recuerda De que acuerdo. las mamás que tienen más leche, ¿qué es lo que pasaba? La mamá que tenía más leche donaba su leche y en este caso, cuando tú donas al ministerio, al Hospital de Calderón, claro, tienes que tener otro tratamiento y Protocolo. otro protocolo de la leche, obviamente, pero puedes hacerlo. Entonces, en vez de desechar esa leche que no se debería hacer, vamos a donarla a alguien que necesita también. Y ser Y mamá de leche. sí, y la otra cosa es que yo le decía, "Mami, pero es que no tengo tanta leche y botar la onza". Me decía, pero descongela la onza. Es que no, que me queda una onza, ¿qué hago? Sí, ya, bueno, bota las plantas. Y la verdad es que tengo una planta que fue alimentada con mi leche y que floreció, era una cosa. Entonces ahí se dan cuenta lo mágica que es la leche materna también y todo lo que puedes llegar a hacer y lo que hay que cambiar. Yo, por ejemplo, en una feria me tuve que meter al baño a sacarle la leche. Ujú. Entonces ese es el alimento de mi bebé y yo estoy sentada en el baño sacándole la leche. Entonces hay muchísimas cosas que cambiar todavía, hay muchas cosas en las que hay que trabajar. Para mí fue ha sido una historia no fácil, maravillosa porque tengo un montón de historias que contar entre que das de lactar en el registro civil y te quedan viendo feo, o te subes en transporte público y también es como, señora, ¿qué le pasa? Eh, Entre que te dicen que te tienes que ir al baño a darle de comer a tu hijo y uno es como, no, Y no me usted duerme en vayas a el baño. Exacto. exacto. O sea, a mí me ha pasado un montón de cosas y la verdad es que el otro día, por ejemplo, escuché, le contaba a la Pati también, a una chica en Puerto Viejo que me dice, le digo, ¿qué estás haciendo? Entonces yo estoy trabajando medio tiempo y mi bebé ya tiene, pero ¿y estás dando de lactar todavía? Sí, pero me dijeron que como trabajo esas 4 horas y no me logro sacar, que mi leche está dañada en mi Es un seno, cuerpo. en su propio cuerpo. Y yo como, ¿y quién te Se dijo le dañó eso? la red. Un doctor. Y yo, no, llévame donde el doctor quiere insultarle ahorita, porque entonces es lo que tú dices, es los doctores que son el primer, ¿en quién más confías? Porque finalmente te dicen, ¿en quién confías? En el doctor, Claro, él estudió, se supone que me debe decir. Ajá, sabe, sabe. conoce. Ajá, ajá. Y es además el primero con el que te encuentras después de dar a luz, el que te dice cómo debe crecer tu hijo, el que le vacuna, el que esto. Entonces, claro, es como, ¿a quién le voy a hacer caso? Voy a hacer caso a mi doctor. Pero es el primero que también cuando tú das a luz y no tienes esta información, te dice, es que no estás preparada ni lista en este momento, entonces complementa, no hay ningún problema. Y ahí Ajá. comienza todo. Exactamente, desde Cadena de ese error. momento, porque te dicen, no te sale leche. Ajá, O sea, obvio, no me va a salir leche, sale solo calostro y son exactamente. gotas de oro que debemos darle a nuestros hijos y nuestros hijos tienen un estómago Chiquito. chiquititito, que con esas gotas es suficiente. Pero te dicen Y que peor no, cuando bajan de peso, porque Lelena no, Lelena siguió subiendo, pero Linés sí bajó de peso después de ya. Entonces, claro, yo era la pésima mamá que no tenía leche, que me dijo, normal, solo vale y pégale más y ya. Ajá, y más veces. Y no te compliques y ya. Pero claro, o sea, deja de sufrir, pare de sufrir, mejor ya. Pero necesitaba alguien que me diga. pero sí, o sea, en serio sí pasa eso. Y casi a la mayoría de bebés es como, sí, le dio el doctor oncitas porque dijo que tenía hambre. 3 onzas en un estómago del tamaño de un maní. No le entra. O sea,
por Dios, no entra ahí 3 onzas. Pero lamentablemente es como lo que primero te van a vender, el momento del nacimiento. Y la otra cosa, cuando uno vuelve a trabajar, claro, hay bebés que no cogen biberón. Claro. Y claro, te dicen, no, ya. Entonces, como tú no estás aquí ya. Pero hay muchas maneras de darles a los bebés de comer. tomar, no Ujú. necesariamente es biberón. Ya cuando pueden coger, puede ser vasito, les puedes dar con jeringuilla o puedes... Cuchara. Sí, o sea, hay Sí, muchas técnicas, pero también la mamá lo tiene que saber, porque si te dicen, ya, dale el biberón y no coge, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo le doy? No sé cómo darle. sí, mi prima el otro día estaba desesperada porque no coge biberón y le dije, dale con jeringuilla, dale con... Le dije, sí, te vas a demorar más. Sí, es verdad. Hay que tener paciencia. El cuidador con el que le vas a dejar va a tener que tener Más paciencia. Sí, Pero sí se puede. exactamente. Sí se puede. Y cuando los bebés están enfermos también. O sea, no necesariamente cogen el biberón, hay que darles gotita por gotita. Me acuerdo en el COVID de Elena, le dábamos con jeringuita poco a poco. No, fue de terror. Es que ese primer año es terrorífico. Sí, A total. muchos chiquitos. Yo me acuerdo con terror de mis dos, del primer año de mis dos hijas. Es hermoso, pero es aterrador. Te están entregando a un ser Que no habla. que no habla, que no dice nada, y uno dice, ¿qué ahora? Voy a hacer? Si mato, yo decía, si mato los platos de mi casa, ¿qué ahora? Yo ahora me río, pero esa época fue aterradora. Y en mi caso, mi esposo, él ama a los niños y le encantan y él era el que le sacaba los gases pero, pero no todo el mundo tiene la suerte que yo tengo. Totalmente. O sea, sí hay, bueno, pienso que en este momento sí hay muchos más papás comprometidos. Sí, cada vez. Sí, cada vez más, pero sí falta todavía mucho más compromiso, porque aparte también el primero en ser tu apoyo y tu coach, ahí dale, dale, es el papá. Porque si el papá también se desespera con todo lo que le pueden decir, también te dice, no, ya, O si el papá lo que tiene sea. vergüenza de que desde lactar en donde sea. Exacto. Es como, Peor. ándate, es como, ay. Sí, totalmente. Yo creo, nos gustaría también, mi Majo, que tú puedas, no sé, decirles algo a las mamás que nos están escuchando y a los papás que nos están escuchando en cuanto a este tema de la lactancia, del parto, de todo en general, de la maternidad y paternidad como tal. Qué les dirías? Bueno, a los papás les diría que no es una ayuda, que es una responsabilidad compartida, que uno comparte cuando uno decide tener hijos o capaz no decide, pero llegan. Es un tema compartido. A las mamás que no se desesperen, que es normal, que no están solas, que a todos nos ha pasado, que no importa si eres reina, vicepresidenta, o no tienes trabajo, eres ama de casa, lo que fuera, todas las mujeres pasamos por lo mismo, porque todos los bebés nacen igual. Y que no están solas, que hay un apoyo por detrás, a las que se pueden acercar al Ministerio de Salud Pública, estamos trabajando en el tema, hay la Secretaría, el presidente y yo estamos dispuestos a hacer todo por los niños y por la primera infancia, y que la lactancia es lo más importante, y que si es que queremos sacar el país adelante, y queremos no tener niños con desnutrición crónica infantil, que en el Ecuador es 1 de cada 5, Es es altísimo. altísimo. 1 de cada 5. Y no es únicamente en el sector más vulnerable, el 15% del quintil más alto tiene desnutrición crónica infantil. Entonces, es falta de información, y tenemos que seguir en la lucha y hay que sacar a este país adelante, pero no lo podemos sacar si estamos perdiendo a 1 de cada 5 niños. Entonces, este trabajo es el fundamental y empieza con la lactancia. Totalmente. Con esa información y ese apoyo. Porque aparte de esto, como tú decías antes también, Majo, no solamente es el tema de alimentación, también es el tema emocional. Y creo que como país también queremos que tengamos seres humanos, no sé, como más empáticos, que es lo que hablábamos en otro podcast contigo. Sí, es como eso también tan importante, que puedas ver del otro, preocuparte por el otro y no ser tan individualista como es lo que está pasando últimamente. Entonces, creo que eso también es parte de el que tenga esa conciencia, esa madre, de la importancia que llegan a ser los papás en la vida de este bebé. Y que además lo que me pasa mucho es que ya la gente que entiende el tema de la lactancia dice, ok, ya lo estoy alimentando, pero el desarrollo de los bebés
va mucho más allá de la alimentación. Hay que dejarles en el piso, hay que cantarles, hay que hablarles, hay que... Entonces, es entender que el crecimiento de un bebé va más allá de la lactancia, que tenemos que estar empujando en el tema del desarrollo, en que hay que gatear, que tienen que alzar la cabeza, que hay que dejarles en el piso. Totalmente. Porque Eso también es como romper varias cosas que ya están como estructuradas de lo que te pueden decir los profesionales de la salud también. Entonces, hay muchas cosas que hay que romper de lo que se hacía hace, de los mitos. exacto, a lo que se debe hacer realmente. Hay un montón de mitos por detrás, creo que hay que romper todos esos mitos, que es lo más difícil, Sí, porque están ahí arraigados y hay muchos que son culturales, que son, totalmente. por ejemplo, lo que me pasa en el sector indígena es que les cargan, sí, es la mejor forma, pero de todas maneras ese niño sí está alimentado, pero no está desarrollado, entonces no se desarrollan todo el sistema neuronal, entonces hay tantas cosas que hacer, pero estamos aquí, estamos con ustedes, pero es importante compartir justamente la crianza de nuestros hijos. Sí, totalmente. Total, es tan importante justo y qué lindo que tocas ese tema también. Yo siempre les invito a que tengan eso. Siempre me dicen como, Majo, ¿y qué me recomiendas de juguetes? Que compres piso. Eso es lo que más necesitas. O sea, puede ser una botella con 3 canguiles adentro. Totalmente. Que el niño va a estar feliz porque suena. Es un mejor juguete. Pero, ¿qué necesita un piso? Un piso seguro donde pueda moverse, estar tranquilo y desenvolverse también. Eso, la lactancia, que lo hagamos también sin este tapujo de, ay, es que estoy mostrando mi seno y como que lo vemos todo ahí. Porque Está al más final, sexualizado también. exacto, ajá, el seno está muy sexualizado Totalmente. y el seno, a la final, su principal función es Esa. amamantar. Su función Amamantar. Entonces, como que cambiemos ese chip también, ¿no? De, ay, no, es que está mostrando el seno a los papás que tienen ese complejo que justo decías, así como, ay, tópate, que pasa muchísimo, es como, Claro, y las modelos, o sea, las modelos de las pancartas perfectas, así, no pasa nadie, nadie les juzga, pero a la mamá sí. O sea, ¿por qué? Ahí viene un poco también lo que hablamos contigo, mi Majo, y hemos hablado creo que siempre también, en el hecho de que el bebé come donde quiere, cuando quiere, Sí. y ¿por qué tú comes cuando quieres y donde quieres? Y el bebé tiene que irse con su mamá al baño, ¿por qué? O tiene que irse a un espacio que sea para el bebé y para la mamá, ¿por qué? No, no está bien. O sea, nosotros respetamos al otro, pero no respetamos al bebé. ¿Por qué? Porque él no habla y le dice, váyanse a comer ustedes, no al baño. Yo voy a comer aquí donde mi mamá me dé de comer. Y finalmente es de su empatía, todos sabemos que todo empieza con la infancia, todo empieza con los niños, todo empieza con además todos decimos, son el futuro del país. No, El señores, presente. son el presente, están aquí, ya tenemos que trabajar por ellos, tenemos que estar aquí, tenemos que entender la importancia que tienen esos niños en el desarrollo de nuestra nación, de nuestro país, de nuestro entorno. Entonces, es darles esa importancia y es eso. Son ellos lo importante, están ahí para sacar a este país, pero tenemos que trabajar ahí y tenemos que todos como sociedad entender la importancia de la lactancia, del desarrollo, de que reciban todos los servicios, tanto de salud como de desarrollo infantil, y seguir trabajando ciudad. Creo que en esa parte vale la pena como volver a recalcar eso, justo que tenemos que preocuparnos como sociedad, ¿no? Porque no es cuestión de la mamá y su familia. O del gobierno, sí, Es porque todos. le ponen mucho que el gobierno no es el que está haciendo, o que las familias no son las que están haciendo. De esto tenemos que salir todos juntos. Exactamente. Y si bien la crianza tiene que ser, a mí me encanta el dicho en inglés que dice que para criar un niño se necesita una ciudad entera. Y eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que estar unidos como gobierno, como fundaciones, como sociedad civil, como empresa privada, todos apoyar a que estos niños salgan adelante. Entonces, por eso el tema de los lactarios es tan importante. El apoyo a las madres que dan de lactar. Finalmente, las empresas también tienen que entender que ese es su futuro. O sea, pueden ser sus futuros trabajadores, y si es que no están bien alimentados, si es que no tienen el desarrollo adecuado, si es que las mamás no pueden dar de lactar, entonces
¿Qué esperamos para el futuro? Y sabes que desde ahí también debería empezar pensar un poquito los empresarios, los jefes, que si tienen la mamá la posibilidad de dar de lactar, el bebé va a estar más sano. Entonces va a ser una empleada que no va a faltar porque el bebé se enfermó cada 2 segundos, que el niño necesita intervenciones en el COVID que tú nos dices, Majo. O sea, el COVID sabemos cómo es y puede ser necesaria la hospitalización, pero con lactancia se reduce muchísimo eso. Totalmente. Entonces, no es lo mismo que tu empleado le dé de lactar a tu hija, a su hijo, se saque la leche, haga un buen banco de leche y su hijo que tuvo COVID se recupere en 3, 4, 5 días a un bebé que no está dado de lactar, que está con sucedáneos o que tiene una alimentación baja y puede quedarse 15 días en el hospital tranquilamente. Y la tranquilidad económica, porque nadie habla del tema por detrás. Y entonces la tranquilidad económica de las mamás de saber que además no tienen que poner algo más para alimentar a su bebé. Totalmente. Es gratis. Es gratis. Y está a Está la ahí. temperatura perfecta. Ahí. Solo para sacar y darle. Y tenemos una suerte aquí en nuestro país también. O sea, para nosotros tener una buena leche también, necesitamos nosotros alimentarnos con frutas, verduras y todo. Y nuestro país es rico. O sea, en eso es maravilloso. Tú te vas a un país del norte y te cuesta el triple, el cuádruple, la misma fruta. O sea, aquí tenemos a bajo costo miles de verduras. Entonces una mami puede estar bien nutrida. Sí, totalmente. Y con esa buena nutrición de mamá también dar una buena nutrición a su bebé, que no es nada costoso. Realmente aquí en el país podemos decir que tenemos esa suerte. Sí, en cualquiera de la región. Y justamente lo que tú dices, Majo, que hablabas del tema de los beneficios, digamos, de esto. Un beneficio también es que justo en la pandemia se hizo esta investigación más profunda sobre la lactancia. ¿Por qué? Porque qué pasaba con los bebés que amamantaba su mamá 100%, qué pasaba con los que era lactancia mixta y qué pasaba con los que eran con sucedáneos. Obviamente el de sucedáneos fue al hospital muchas veces, se enfermó muchas veces, fue terrible. El de lactancia mixta también, el de lactancia de mamá no. Y ahí también, en ese punto, yo recuerdo haberles dicho a las mamás cuando se enfermaban sus bebés que le den la leche materna al grande, ¿ya? Porque así también le ayudaban inmunológicamente para estar bien. Y nos pasó. Muchas mamás hicieron eso y sus bebés no se enfermaron. Entonces fue como, wow, no lo puedo creer. Sí, porque de verdad era muy importante que este bebé tenga esa protección para no tener este riesgo de llegar al hospital, que en ese tiempo, al inicio, fue súper grave. Y la otra cosa, Pati, ahorita que me acuerdo que no se habla, que también hay una investigación por detrás científica, es que los bebés que lactan comen mucho mejor y están dispuestos a probar otro tipo de sabor. Porque la leche no siempre sabe igual. Claro, totalmente. Entonces, cambia de sabor, cambia de texto, o sea, si es más aguada, menos aguada. El sucedáneo siempre es el mismo. Sí. Al menos que le cambies, pero nadie cambia de sucedáneos. O sea, yo conozco gente que le da el mismo sucedáneo durante 2 años y luego ya. Entonces, hay muchísimas cosas por detrás de la lactancia que no Reduce se habla. la obesidad también, pues, Majo. O sea, un bebé no puede ser obeso, un bebé de lactancia materna. No va a ser obeso. Exacto. Entonces, es que hay muchísimas cosas por detrás. Hay el tema de malnutrición, hay el tema de desnutrición crónica infantil, el tema de que es mucho más fácil luego empezar el tema de la comida, de la alimentación complementaria. Eh, y la verdad es que hay tantas cosas por detrás de las cuales no se hablan por la importancia que tiene el tema de la lactancia, pero hay investigaciones y la verdad es que el cuerpo, sí, insisto, el cuerpo es perfecto, sabe lo que hace y vamos miles de años dando de lactar. Así es. Y aquí estamos. Oye, Majo, quiero que nos cuentes dos cosas de qué pasó con tu primera bebé y tu segunda que nos pudieras compartir como anécdotas así que tú recuerdes positivas y que, no sé, así te llenen de orgullo. Positivas. Sí. En mi primera bebé logré hacer un banco de leche formidable.
pero era porque ella dormía, mi primera bebé dormía, ya no se levantaba tanto y yo me levantaba a sacarme la leche. Entonces todo el mundo me decía, pero duerme. Y le decía, no, porque mi prioridad es hacer banco de leche. La patita a mí me dijo que en la madrugada Nuestro pico. entonces, claro, si es que quería hacer un banco más grande, tenía que hacer. Y mi preocupación era, yo viajaba muchísimo en el trabajo y logré hacer el banco sacándome la leche. En la madrugada y despertándome yo. Me dice, ¿estás loca? Y yo, no estoy. Mi banco es formidable, es gigante. Y la otra es que teniendo alergia a la proteína de la leche, yo logré dar de lactar sin parar. Y eso para mí, primero, ha ayudado a un montón de mamás. Cuando seguí en el grupo, era una de las que contaba la historia. Y ahora me siguen preguntando, soy un referente de una mamá que no dejó de dar de lactar con una bebé con APBL que ahora además ya no tiene. Entonces eso quiere decir que la teoría de que con la lactancia además va superando esas alergias está ahí. Mi hija está ahí, ya es grande y sí, tiene unas pocas, o sea, tiene una alergia, pero a cosas muy puntuales que no pasa nada. Eh, Que es manejable totalmente. ¿Qué es manera? En la segunda, el tema del COVID, o sea, lo que ya les conté del COVID es brutal. O sea, el ver la diferencia de la leche, el que no haya ingresado al hospital dando de lactar, ahí está. O sea, lo que hace la lactancia materna en los bebés. Y que ya en la segunda es muchísimo más fácil, uno no se hace drama, ya no cuentas 2 meses de un mes más, un mes más. Pero tengo que decirles, yo no fui de las mamás amantes a mí si me preguntan, ¿te encantó la lactancia? No, no me encantó la lactancia, soy de las mamás que no me encantó la lactancia, pero sabía la importancia que tenía por detrás, entonces lo hice. Lo hice por conocimiento, lo hice no por dar de lactar per se, sino sí, porque sabía lo importante que era el tema de la lactancia para el desarrollo de mis hijos. Muy bien. Majo, ¿alguna cosa más que...? ¿No? No, realmente, o sea, comparto mucho. Es como muy cercana lo que tú viviste a lo que yo viví. Y un pequeño paréntesis de lo que dijiste un ratito antes, es que la lactancia siempre se transforma. Y es importante desde el primer día. Nos dice la OMS que hasta los 6 meses es leche materna y a partir de los 6 meses, introducción de alimentos, hasta el año es alimentación complementaria, o sea, complementa nada más. Sí. Hasta los 2 años te dice leche materna, más no sucedáneos. Los sucedáneos es máximo hasta el año, si es que le diste, no más del año tampoco los sucedáneos. Y la leche materna a partir de los 2 años se sigue transformando. Entonces no es que pierde nutrientes, se transforma y genera lo que el niño necesita a través de la saliva y los neurotransmisores del pezón y la areola, pues ahí va transformándose la leche materna. Así que eso también es muy importante que lo conozcan. Porque no es cuestión de decir, no, es que ya cumplió 1 año y se acabó la leche, o ya 2 y ya se acabó. No, tranquilamente lo podemos dar de largo si queremos. Sí, Y no exacto. se juzga. Exacto, bueno, ahí igual un paréntesis. Y mis hijas, por si acaso, mis hijas duermen bien. Eso de que duermen mejor cuando uno les da sucedáneos no es. Sí, totalmente, no tiene mucho que ver, eso es más el tema fisiológico del Sí, bebé, es demás, sí, no sí, tiene sí. nada que ver. Pero de eso que dices, Es que eso Majo, también es mi. sí, totalmente, es que hay muchísimos, pero alrededor de esto también saber que la lactancia se da hasta cuando la mamá quiere hacerlo, ¿ya? No por presión social, ya es hora, o no por presión social, ya no le des más, o por desconocimiento, ya no le sirve. Es literalmente hasta cuando la mamá se siente cómoda con esto. Y yo creo que lo que tú dices, Majo, también debe pasar a muchas mamás, porque tú tuviste conciencia de la importancia que era eso para tus hijas. Invertiste en eso para que estén bien, porque eso es lo que creo que todas las mamás y los papás quieren, que sus hijos estén bien. Entonces, obviamente no tiene que ser magnífica y preciosa y yo disfrutarlo tanto como muchas mamás sí lo hacen y está bien, pero las que no nos pasa, pues está bien. Pero es que también hay este tema por detrás de la lactancia que todo el mundo te dice es maravilloso.
maravillosa. Sí, sí, claro. En todo el mundo, pero la gente Sí. es igual que es maravilloso o el parto es maravilloso. No, el parto no es maravilloso, es lo que es. La lactancia para mí no fue maravillosa, es lo que es. Yo sabía la importancia por detrás, sabía la importancia de por detrás de dar a luz parto natural, sin epidural. La primera no lo logré, pero por eso no soy una mala mamá. Cara, nada. Pero ya les digo, mi conciencia por detrás era de conocimiento, más no de hermoso que es esto. Y eso también está bien. Y Sí. no hay como juzgar. Y hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Todo bien. Pero yo lo hice por conciencia y por información, más no maravilla de la maternidad, ¿no? Para mí ha sido duro. Les amo, les adoro con todo mi corazón a mis hijos, pero sí, es duro. La maternidad es durísima. Totalmente. Y lo estás haciendo muy bien, Majo. Y la verdad, ese equilibrio que debes tener en tu trabajo, que ya comenzaste con la secretaría y ahora mucho más para tener ese equilibrio para ser mamá presente, también ser profesional y todas las otras cosas que también conllevan tu vida en general. Entonces, la verdad, estamos como muy orgullosas de ti. Gracias. Estoy muy orgullosa de ti. Y pues nada, ha sido un podcast muy hermoso, de verdad. Me gusta mucho verte, mi Majo. Te quiero muchísimo. Gracias por venir y compartir con nosotros estas experiencias, este aporte tan importante que tú estás dando en este momento a nuestro país. Estamos aquí para apoyarte. Y pues nada, gracias por estar aquí en La Magia y el Caos de Ser Padres. Gracias, Majo, por estar aquí y cuentas con nosotras siempre. Muchísimas gracias. Gracias a los que nos van a escuchar o a los que nos están escuchando. Y para decirles que no somos perfectos, somos seres humanos, tenemos problemas, pero tenemos que encontrar esa tribu que nos sostenga en los problemas y yo la encontré y espero que todas esas mamás la encuentren porque eso es lo maravilloso. Eso sí es lo maravilloso de la maternidad. Así es. Gracias, mi Majo. Esto ha sido La Magia y el Caos de Ser Padres.